Fue que entré en Cular y no sé cómo queríamos. Ya. Y abrí esta pantalla, pero no. Creo que estamos listos. Adelante, Álvaro. Podemos empezar. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan ustedes un saludo fraterno de parte de los organizadores de este gran evento. Sean bienvenidos a la primera conferencia internacional de pavimentos flexibles y rígidos, organizado por los estudiantes ASI San Marcos y ESBIAL San Marcos, los cuales pertenecen a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América. Soy Álvaro Díaz Tarazona, actual miembro de ambos grupos de estudio, y los acompañaré como moderador de esta primera exposición. A continuación mostraremos un video de presentación del grupo ESBIAL San Marcos. Ahora doy el uso de la palabra al estudiante Eduardo Espinosa Mejía, actual presidente del grupo ESBIAL.
Ahora continuando, le doy el uso de la palabra al estudiante Edward Espinosa Mejía, actual presidente del grupo Esvial San Marcos. Adelante, Edward. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos los participantes, tanto de Sudamérica, Centroamérica y Europa. Agradezco mucho su participación al evento. Agradezco su participación al evento y espero que esta primera conferencia internacional de pavimentos rígidos y flexibles sea el agrado de todos ustedes. La idea de que este apoyo sea entre Esvial y ASI es más que todo para ver ser grupos compatibles y poder ayudar en su crecimiento profesional, tanto de estudiantes, profesionales e investigadores. Nuevamente agradezco a ASI San Marcos por la posibilidad de estar el día de hoy, de acompañarnos en este evento, y sé que va a ser todo un éxito, y nuevamente agradezco a todos los participantes y esperemos de que esta conferencia que está iniciando sea de su agrado como las demás que van a continuar. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Agradecemos a Edward Espinosa por sus palabras de bienvenida. A continuación, mostraremos un video de la presentación del grupo ASI San Marcos. Continuando, ahora le doy el uso de la palabra al estudiante Miguel Castro Pinedo, presidente del grupo ASI San Marcos. Adelante, Miguel. Buenas tardes con todos. Quiero saludarlos atentamente de parte del grupo ASI San Marcos y en primer lugar
quiero agradecer al grupo ESVIAL por esta conjunción que hemos hecho para que esto se haga posible. Luego también quiero agradecer a los ingenieros quienes nos van a brindar bastante información y sus conocimientos, y creo que, como ya lo dijo Edward, ¿no? Un trabajo unido hace más grandes las cosas, y creo que vamos a seguir trabajando de esa manera por el bien de la Escuela de Ingeniería Civil de San Marcos y por el bien de todos, ya que el conocimiento solo es bueno si se comparte. Bienvenidos sean y vamos a empezar con estas conferencias. Muchas gracias con todo. Agradecemos a Miguel Castro por sus palabras de bienvenida. Ahora, sin mayor preámbulo, iniciaremos nuestra primera ponencia a cargo del ingeniero Jorge Francisco Enrique Rojas, cuya hoja de vida es la siguiente. Ingeniero civil de la Pontificia Universidad La Católica del Perú, MBA de la Universidad ESAN, con 30 años de experiencia en ejecución y supervisión de obras civiles en edificaciones residenciales, multifamiliares, aeropuertos y derechos de vía de troncales de hidrocarburos. Consultor de diseño de pavimentos de concreto y geometría aplicada. Démosle la bienvenida al ingeniero Jorge Francisco Enríquez Rojas, cuyo tema de exposición es Pavimentos de concreto, de la teoría a la práctica. Adelante, ingeniero. Puede iniciar su exposición. Su micrófono está apagado, ingeniero. Perdón, sí. Buenas tardes con todos los asistentes. Buenas noches también para los que se encuentran en Europa. Y mi agradecimiento a los organizadores por este foro, que es de importancia seguro para todos los presentes. Hoy, me permiten, voy a compartir pantalla. A ver. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a hablar el tema innovación en pavimentos de concreto, de la teoría a la práctica. Y nos vamos, al final nos vamos a centrar en la metodología TC Pavements, que es una tecnología que se llama, unos lo conocen como la construcción de losas cortas o el diseño de pavimentos con geometría optimizada. Debemos agradecer a los colaboradores quienes aparecen en la pantalla. Está el inventor de la metodología y todas las personas que han participado en el desarrollo de la misma. Muchas de las láminas que voy a presentar a continuación se deben a ellos y es importante darle los créditos. Ahora tenemos que definir dos temas. Uno, lo que es un análisis estructural, y otro que es un diseño de pavimentos. Son dos términos diferentes que se tienden a confundir, el análisis estructural y el diseño de pavimentos. El análisis estructural es el cálculo de las tensiones de un pavimento. Es el resultado de ese análisis son las tensiones y las deformaciones. Es una foto de un momento particular. Actualmente existen varios softwares, entre ellos el SLAB 2000, el Everfield, el KenSLAB, entre otros. Pero ese análisis estructural muchos lo emplean, sin embargo, es un momento determinado en la situación en que se encuentre un vehículo. Muchos utilizan el vehículo más cargado y en la ubicación que es al borde del pavimento, que estiman que es el escenario más deficiente o más perjudicial. En cambio, el diseño de pavimentos es la estimación del comportamiento de una cierta estructura sometida a cargas
y condiciones ambientales. Ese puede ser mecanicístico, que utiliza el análisis estructural, que es lo que hemos visto en las líneas arriba, o empírico. Y el resultado de este análisis es serviciabilidad, el porcentaje de losas agrietadas, el escalonamiento o el IRI. Muy bien. Y en el análisis, retrocediendo un poco, el análisis estructural, pues cuando se diseña una losa empleando el SLAB 2000 o el BERFI, pues es una foto en un momento determinado, pero uno no puede saber qué pasó antes, qué pasó después, o si cambiaron los vehículos. Entonces, no es suficiente el análisis estructural para poder diseñar un pavimento. Hay que utilizar estas metodologías que a continuación voy a referirme. Los métodos de diseño de pavimentos. Tenemos dos grupos, hay dos grandes grupos, los empíricos y los mecanicistas. Los empíricos basados en observaciones o experimentación y requieren de muchas pruebas para conectar todas las relaciones. En cambio, los mecanicistas son puramente científicos, basados en reglas y leyes científicas, medibles y defendibles. Los métodos empíricos son cómo se desarrollan. Procedemos a realizar muchas pruebas obteniendo una base de datos de cosas reales, de cosas que han sucedido, de fenómenos que han sucedido. Sobre esa base de datos, con una regresión, obtenemos un modelo para predecir los puntos que ya tengo. Es decir, nuevamente, cuando yo debo diseñar un pavimento, y es lo que aún se hace, es estableciendo unas condiciones, yo voy a determinar el espesor de la losa, que es lo que cuando utilizamos los métodos empíricos establecemos. En cambio, los métodos mecanicistas lo que hacen es calcular la respuesta del pavimento de manera matemática con elementos finitos, buscando predecir el comportamiento en el tiempo. No existe el método perfecto, todos tienen ventajas y desventajas. Actualmente, y no solamente para los vehículos, la tecnología para el diseño de vehículos ha evolucionado y ahora se emplean elementos finitos para diseñar los mismos. Esa es una línea del tiempo en que en un extremo tenemos los métodos empíricos y en el extremo derecho tenemos los métodos mecanicistas. Muy bien. El método Ashton 93, que aún seguimos usando, es completamente empírico. Pero también en la actualidad no existe ningún método mecanicista 100%. Los métodos que se utilizan ahora son métodos mecanicistas empíricos. Y el más conocido es el MPDG, que también se le llama el ASTO 2008 o el Pavement MI. Y también tenemos el OptiPace, que es desarrollado por TC Pavement. Y es lo que vamos a ver en esta sesión. Ahora quiero centrarme en lo que es el paradigma del espesor, el espesor como valor fundamental. Muy bien, todos los diseñadores lo que diseñan buscan definir el espesor del pavimento, porque eso es lo que, con eso establecen el valor del proyecto, de acuerdo al espesor de la losa de concreto. Sin embargo, el espesor en sí no es el único valor que se obtiene con los métodos actuales de diseño. Miren, esta figura que está al lado izquierdo es un cuadro que se ha obtenido de la guía de diseño del ASTO 2008. ¿Y esto qué es lo que me dice? Que tendríamos 1, 2, 3, 4 espesores de losas para distintas condiciones. Si cuando uno establece un diseño, uno dice, bueno, yo quiero que la losa tenga un 30%
de losas agrietadas. Entonces, yo trazo una línea recta a la altura del 30% y vemos que tendríamos 4 valores de espesores. 4 valores de espesores y también con eso 4 valores de espaciamientos de juntas de las losas. Es decir, par de valores, ¿no? Entonces, si yo voy a diseñar una losa para 30% de agrietamiento, yo puedo decir que una solución es una losa que tenga 250 milímetros de espesor espaciadas cada 6 metros. Como también yo puedo decir que una solución puede ser una losa de 225 milímetros espaciados a 5 metros 70. La tercera solución podría ser una losa de 200 milímetros espaciados a 4 metros y medio. Y la última solución puede ser una losa de 175 milímetros espaciados a 3 metros. Entonces, no es que el espesor es el valor fundamental en el diseño de una losa, y eso es un paradigma que ya se ha erradicado. Sin embargo, aún todavía en muchos diseños, en muchos proyectos, se cree así, pero esto es de desconocimiento y ese es el motivo de la charla, establecer esta información. Y en las dos figuras que aparecen en el lado derecho, acá está, ese es el ejemplo, miren. Estas fotos se tomaron en un puerto donde para el mismo nivel de solicitación, que son grúas, tenemos dos soluciones. Tenemos unas losas de 4 por 4 metros, de espesor 35 centímetros, con barra de transferencia. Pero para el mismo nivel de carga, yo tengo adoquines o losas muy pequeñas de 10 centímetros de espesor, de 10 por 20. Entonces, no es cierto de que el espesor es el valor fundamental cuando uno diseña, sino también la dimensión de la losa. ¿Dónde comenzó a estudiarse todo esto? Bueno, esto empezó en una ciudad de Estados Unidos, en Illinois, donde en el año 56, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió invertir una cantidad cuantiosa de dinero para poder desarrollar todas sus carreteras interestatales, decidieron hacer la prueba de camino, el road test. Lo hizo la asociación AASHTO, que después cambió de nombre a AASHTO, y eso se hizo durante 2 años, entre el año 1958 a 1960. Es una prueba totalmente empírica que incluyó 368 secciones de concreto y 400 secciones de asfalto, y que está enfocada en grandes carreteras. Se hicieron 6 loops o 6 tramos, si podemos definirlo, o circuitos, ¿no? 6 circuitos, y para ver el comportamiento a diferentes cargas o a diferentes condiciones de sección de la vía, cuál era su respuesta. Así, la subrasante establecida para esa prueba era un suelo arcilloso, y las secciones típicas eran variadas, tanto para asfalto como para concreto. Y como se ve acá en la imagen, había diferentes espesores para la subbase y para la base, y también para la carpeta asfáltica, como para la carpeta rígida. Habían diferentes dimensiones de la subbase y espesores de concreto. Entonces, de acuerdo a las solicitaciones que se presentaron para todos los circuitos, para todo el circuito, ¿no? Para todos los loops, se vieron cuáles eran las respuestas. Acá se ve que la carpeta flexible variaba entre 25 milímetros a 152 milímetros, y la carpeta rígida de 63 milímetros a 318 milímetros. Esa prueba, que duró 2 años, se hicieron con 2 tipos de vehículos, unos de eje simple y otro de eje tándem. Acá se ven en las imágenes,
y se llevaron a cabo 1.1 millones de repeticiones. Es decir, se pasó 1.1 millón de veces estos vehículos en todo ese circuito. Este 1.1 millón de repeticiones más o menos son casi 5 millones de ejes equivalentes. Pero en la actualidad son más los millones de ejes equivalentes o los ejes equivalentes que uno tiene cuando diseña una vía. Entonces, esa prueba fue insuficiente. Acá en esta imagen vemos dos gráficos, dos curvas, tanto para concreto como para asfalto, y los valores que se obtuvieron para el porcentaje de las losas que pasaban el PSI sobre 2.5. 2.5 es el índice de serviciabilidad que está establecido entre bueno y aceptable. Y acá vemos pues que el concreto tuvo mejor comportamiento. La falla considerada estaba alrededor de 1.5, valor de PSI, pero este es un valor subjetivo, es lo que los conductores percibían como el daño de la vía, pero es un valor subjetivo. Ahora utilizamos el IRI o también utilizamos el porcentaje de losas agrietadas, que son valores objetivos. La serviciabilidad final típica en la práctica es de 2.5 para este tipo de metodología. Muy bien, acá vemos la fórmula del ASHO 93, donde el resultado es los ejes equivalentes. Y acá vemos todas las variables que intervienen en esta fórmula, y está acá D, que es el espesor. Pero nosotros buscamos el D. Sin embargo, la ecuación lo que predecía era la cantidad de ejes equivalentes que iban a tener según todas estas variables. Pero en ninguna de estas variables es la dimensión de la losa. No consideraban la dimensión de la losa como una variable que podía determinar la cantidad de ejes equivalentes o la vida de ese pavimento. Tampoco se consideraba en este algoritmo el alabeo. Y es un valor que ya se está demostrado que incide bastante en la vida de un pavimento. Y miren lo que nos dice la misma AASHTO. En su guía de diseño dice que varios expertos en transportes han criticado los datos empíricos derivados de este modo como desactualizados e inadecuados para el sistema de carreteras de hoy. Esto es de noviembre de 1997. Entonces, ya reconocía que el ASHO 93 era una herramienta insuficiente para poder diseñar pavimentos, ¿no? Muy bien. Algo también importante que tenemos que dar a conocer acá son los modos de fallas que se presentan en los pavimentos. Acá hay los métodos de fallas que inicialmente establecían la ecuación de Westergaard en la década de los 20, que eran dos tipos de falla, la transversal desde abajo hacia arriba y la grieta de esquina. Sin embargo, lo que se ve en la realidad es que hay más modos de falla. Tenemos la grieta transversal de arriba hacia abajo, la grieta longitudinal desde arriba, la grieta longitudinal desde abajo, las grietas de esquinas, como ya dije, y también el escalonamiento. Pero los métodos antiguos no podían predecir este fenómeno. Actualmente, bueno, no hay ningún método mecanicista puro completamente, porque hay muchas variables. Lo que tenemos en la actualidad son los métodos mecanicistas empíricos. ¿Y eso en qué consiste? Nosotros tenemos una estructura, a una estructura determinada le agregamos el tráfico, le agregamos ciertos valores de clima,
ciertas características de los materiales y con esto tenemos una respuesta. Esa es la parte mecanicista, donde obtenemos con el SLAP 2000 podemos obtener valores de tensiones y deformaciones. Y de acá pasamos a la parte empírica, donde podemos establecer la acumulación de daño en el tiempo. Y con eso tenemos ciertos niveles de deterioros. Hemos tenido cálculos de tensiones desde 1920. El modelo simplificado mayormente conocido es el de Westergaard. Y modelo simplificado con losas planas y cargas en el centro y en los extremos, como se ve en las imágenes. Sin embargo, las losas no son planas, no están completamente apoyadas en las bases granulares, y entonces tenía esa deficiencia, o tiene esa deficiencia este modelo. El agrietamiento de arriba hacia abajo en la mitad de la losa y el agrietamiento en esquina de arriba hacia abajo. El agrietamiento de abajo hacia arriba en la mitad de la losa de carga de borde fue el modo de falla predeterminado enseñado por cerca de la mitad de diseño de concreto de mitad de siglo. Bien, en esta foto vemos al doctor Juan Pablo Covarrubias extendiendo una liana en un pavimento en su extremo, y acá se puede apreciar el alabeo de la losa. El alabeo de la losa, de acuerdo a las condiciones climáticas o las condiciones de los materiales, puede ser 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, y eso influye en la vida del pavimento. Las losas de concreto no son planas, son alabeadas como un plato, ¿no? Las cargas aplicadas en los extremos de la losa que no cuentan con apoyo quiebran o se agrietan o agrietan la losa. Y el concreto es un material frágil. Muy bien. Acá vemos todas las losas de concreto y pavimento se alabean. Miren, los extremos se levantan, mayormente se levantan. Y acá es lo que pasa en la junta. La losa está levantada. Entonces hay una parte que queda sin apoyo. Y esto hace que las tensiones en el centro de la losa sean mayores. El método Astor Pavement ME, que es el Astor 2008, y utiliza para esto el cálculo mecanístico de respuestas para determinar la falla en el pavimento. Y a esto le suman todo lo que es la realidad del terreno, las 2.500 secciones que se establecieron durante años, durante décadas en Estados Unidos, y con una variedad muy importante de climas. Entonces, sumado esta experiencia, establecen y predicen el rendimiento del pavimento. Entonces, si hacemos una comparación entre el Aston 93 y el Aston Pavement ME o el Aston 2008, el Aston 93 estableció su modelo para 1.1 millón de repeticiones. En cambio, el Aston 2008 ahora establece 50 millones de repeticiones. Entonces ahora las predicciones son mucho mejor. Igual en los materiales, solamente estaba establecido para un set de materiales, pero ahora hay materiales nuevos y diversos, tanto para los que son los concretos como para los agregados. El clima inicialmente con el cual se calibró era un clima durante 2 años, pero ahora se han agregado condiciones climáticas de más de 20 a 50 años. En el diseño también tenemos amplia gama de diseños estructurales y de rehabilitación. ¿Qué tenemos acá? Miren, el análisis con cargas similares diseñados en OptiPave versus el Pavement ME o el Astor 2008. El Astor 2008 establece solamente medidas de losas no menos de 3 metros. Miren, para una losa de 4.60 de largo y 3.7 de ancho,
establece un espesor de 25 milímetros para una determinada carga. Y la tensión máxima en la cara superior de la losa es de 2.5 megapascales. Pero ahora utilizando el OptiPave, que sí permite diseñar losas menores de 3 metros, tenemos para el mismo nivel de carga una losa de 1.8 por 1.8 largo por ancho, y establecemos para el mismo nivel de carga una losa de un espesor menor, 160 milímetros, 16 milímetros. La diferencia es notable. Y acá, ¿por qué los inventores y todas las personas que participaron en el desarrollo de esta tecnología, por qué establecieron estas medidas? Pues porque justo lo que buscan es que un set de ruedas, y solo uno, puede estar siempre en una losa. Muy bien. ¿Qué sucede si las losas tienen una dimensión a los 3 metros? Todo cambia. Un set de ruedas por losa permite disminuir las tensiones en la losa debido a las cargas. Mejora la transferencia de carga debido a las losas cortas, a la trabazón que existe entre los agregados entre paño y paño en la junta. El Strip Page y el Pavement MI no pueden modelar este comportamiento. El OptiPave sí lo permite. Acá tenemos un comparativo entre losa larga y losa corta. El ASTO 2008 tiene en una simulación para una losa de 4.5 metros por 3 metros y medio de sección, tiene 25 centímetros de espesor y una tensión en la cara superior de 22.4 kilos por centímetro cuadrado. Para ese mismo nivel de solicitación, con la tecnología TCP podemos establecer dos soluciones. O mantenemos la tensión, con lo cual podemos bajar el espesor a 15 centímetros, o mantenemos el espesor y bajamos la tensión. Y en esta segunda solución permitiría que el pavimento tenga una mayor vida. Y estas son las dos opciones que nos da el diseño y son favorables. O yo ahorro en costo o yo mejoro la vida útil del pavimento. Acá en esta imagen vemos como un auto colocado, situado en una losa diseñada y construida con la tecnología TCP, siempre hace que una rueda se apoye en una losa. Esta es la vista de costado y esta es la vista posterior. Siempre una rueda se apoya en una losa. Esta foto es una vía en el distrito de Villa Salvador, acá en la ciudad de Lima. La tecnología TCP ya tiene 15 años en el mundo y el ASI 330 publicó lo siguiente: en comparación con la resistencia del material de concreto y el soporte de la subrasante y la subbase, el espesor del pavimento, el espaciado de las juntas y el detalle de las juntas tienen un impacto mucho mayor en la capacidad de carga del pavimento. Es decir, ahora el ASI reconoce que no solo el espesor, sino el tamaño de las losas influye notablemente en la performance de un pavimento. Acá tenemos una comparación desarrollada por la Asociación Americana de Pavimentos de Concreto. Se hizo una prueba para un diseño de 500 camiones por día, con clima de hielo y deshielo, con barras de transferencia y capacidad de soportes bajas. Y con el ASTO 93 se obtuvo un espesor requerido de 9 pulgadas. Con el ASTO MI se obtuvo un espesor de un poco más de 7 pulgadas, con un espaciamiento de 2 veces el espesor en pies. Con el Strip Pave se obtuvo
dos soluciones, una con fibra y otra sin fibra. Y los valores también sobrepasaban las 7 pulgadas de espesor. Con fibra, 7 pulgadas. Sin fibra, un poco más de 7 pulgadas. Y utilizando la metodología de TC Spacement, con el software OptiPaste 2, tenemos dos soluciones. Sin fibra, tenemos casi 20 centímetros de espesor, y con fibra 175 milímetros de espesor. Entonces la mejora es notable. El StreetPaste 12 fue lanzado el año 2012 por el ACPA, diseñado para calles y caminos. Las mejoras incluidas en este software es el diseño multicapas, mejoras en la caracterización de la subrasante y subbase, inclusión de fibras en todos los diseños de concreto, mejoras en la caracterización del tráfico, incluye análisis por espectro de cargas del proyecto, caracterización del tráfico según el ASI 330, y tiene unas pantallas de ayuda. Pero el StreetPaste derivó ahora en el Pavement Designer. El Pavement Designer es un software gratuito, lo pueden descargar de la web, pero tiene todas esas consideraciones o todas esas limitaciones que mencionamos hace un momento. Espérense. El software para métodos TC Spacement o Thin Concrete Pavement y con su software OptiPaste 2 es un programa de diseño desarrollado especialmente para la tecnología de losas con geometría optimizada. Permite calcular el espesor de concreto necesario para cada proyecto, en particular adaptado a la zona y sus condiciones locales, considerando alrededor de 50 variables. Este software es descargable de forma gratuita. Y aquí a todos los asistentes que deseen el OptiPaste, después podemos, con la ayuda de los organizadores, pueden escribirnos por correo electrónico para todos los interesados que quieran tener el OptiPaste y poder diseñar sus losas, hacer sus ejercicios o sus trabajos con esta metodología. El software es gratuito. Acá vemos una pantalla. La pantalla de resultados del OptiPaste, donde acá vemos todos los datos, el espesor de la losa, los ejes equivalentes, la resistencia media del concreto a los 90 días en megapascales, el gradiente equivalente de construcción, que eso es lo que llamamos el alabeo, ¿no? El alabeo de construcción, el tipo de borde y unas consideraciones más, y los resultados al final marcados con check. Me dice el porcentaje de losas agrietadas totales, el escalonamiento promedio final y el IRI final. También en la imagen derecha tenemos acá el set de ruedas con los puntos rojos son los agrietamientos según la ubicación, ¿no? Agrietamientos longitudinales de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, agrietamientos en la esquina y agrietamientos transversales, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Características principales y recomendaciones del diseño TCP. Las losas son de menor dimensión. La media pista porque depende del ancho de la calzada. Si tenemos una calzada de 3 metros, la media pista sería 1,50 m, ese sería el ancho o la junta transversal. Y las juntas transversales pueden ir de 1,20 m a 2,50 m. Así está calibrado el software, para que siempre un set de ruedas pueda situarse en una losa. Se diseña con bases no susceptibles al agua, por lo que no requiere sello de juntas, limitando la erosión y el despostillamiento. La base granular con limitación de finos puede ser también una base asfáltica, puede ser una base tratada con cementos o bases tratadas químicamente.
El corte de juntas, son cortes de juntas delgados, que va de 1.9 milímetros a 2.5 milímetros, a no más de 1/3 del espesor de la losa, y de ahí, con ese corte de junta, se induce el agrietamiento, para que ese agrietamiento, de acuerdo al tamaño de losa, pues sea alrededor de 1 milímetro. El geotextil entre subrasante y bases evita la migración de finos sujetos a criterios. Bueno, esto es en zonas muy lluviosas. Las juntas de menor dimensión aumentan la transferencia de carga entre losa, y así nos ahorramos las barras de transferencia. Y este es un ahorro importante, y puede ser decisivo para tomar la decisión de qué opción utilizar y qué tamaño de losa también diseñar. Se construye de manera similar a un pavimento tradicional. Las juntas de construcción se tratan como cualquier pavimento. Las barras de transferencia de carga se utilizan solo para las juntas de construcción. Beneficios de la tecnología. Con respecto al asfalto, tenemos pavimentos competitivos en costo directo. Compiten bastante con el asfalto, dependiendo igual de la zona, ¿no? De la lejanía donde uno pueda conseguir el asfalto, pero sí, los precios son totalmente competitivos. Y con esta tecnología, pues uno se quita el paradigma de que el concreto siempre es mucho más caro que el asfalto. Con esta metodología no. Los pavimentos son más durables, los pavimentos tienen muy bajo costo de mantenimiento, no se sellan las juntas. Las ventajas del material, por ser de concreto respecto al asfalto, tiene mayor luminosidad, menor efecto isla calor y también menor huella de carbono. Con respecto a las soluciones tradicionales de concreto, los pavimentos son más económicos, de 15 a 30% de ahorro en costo directo, más rápido de construir y menos juntas de construcción. Voy a poner ahora unas imágenes de unos casos reales de pavimentos de vías construidos acá en el Perú. En Vía El Salvador, en la ciudad de Lima, tenemos la avenida Los Álamos, construida el año 2013, fueron 68.000 metros cuadrados de pavimento, el monto en soles, más de 7 millones de soles, el tiempo de ejecución fueron 3 meses y la carga fue de 3 millones de ejes equivalentes. Acá, debajo de esos números, ven una tablita donde se compara el paquete estructural diseñado con TC Pavement. Al final fueron 28 centímetros entre la base y la carpeta de rodadura. En cambio, si se hubiese decidido con el asto, utilizando asfalto, hubiesen sido 55 centímetros de espesor entre su base y carpeta de rodadura. Otro ejemplo acá en Perú, en la avenida José de Lama, esto es en Piura, al norte del Perú, en la ciudad de Sullana, tenemos una vía que es una calle pública, se construyeron 29.000 metros cuadrados, el año 2014, 9 millones de ejes equivalentes y un espesor de 15 centímetros. Otro caso también en la misma región de Piura, la avenida Sánchez Cerro, es también una calle pública, 27.000 metros cuadrados de superficie, se construyó el año 2018 y el tráfico de diseño fue de 20 millones de ejes equivalentes. El espesor de concreto construido fue de 16 centímetros. Otra avenida en Piura también tenemos la avenida Aguilar Santisteban, una superficie total construida de 88.000 metros cuadrados, ejecutado el año 2018 para 3,5 millones de ejes equivalentes. El espesor diseñado y construido es de 14 centímetros. La avenida Chulucanas, también en Piura,
una superficie 103.000 metros cuadrados, construido el año 2018, para un poco más de 15 millones de ejes equivalentes y un espesor de 16 centímetros. Son obras públicas, estas son obras públicas. Miren, en Trujillo, el camino vecinal Cerro Blanco, esto se ha terminado de construir el año pasado, 43.000 metros cuadrados, un tráfico de diseño de 1 millón de ejes equivalentes y 12 centímetros de espesor. Muy bien, ahora yo quiero pasar, porque tenemos una media hora, para poder mostrarles el software y algunos ejercicios para que vean cómo funciona este programa. Quiero ver si me dicen si están viendo el software. Acá, ok. Sí. Se ve el software, ingeniero. ¿Ven el software, correcto? Sí. Muy bien. Esa es la primera pantalla. Sí, esa es la primera pantalla del software, ¿no? Acá ven, miren, tenemos en la barra de menú, tenemos proyecto, diseño, tráfico, hormigón o concreto, el tipo de suelo, el clima y los resultados. Sí. Cuando establecemos, empezamos a, bueno, la primera pestaña son los datos del proyecto, ¿no? El título, el nombre del proyecto, la localidad, ¿no? La fecha en que se está diseñando. Muy bien. Pasemos ahora a datos de diseño. Los datos de diseño. Establecemos la vía de diseño. Puede ser 20 años, 10 años, 5 años, 40 años. Ustedes establecen. Generalmente los proyectos están saliendo para 20 años, ¿no? El largo de la losa, miren, acá ustedes tienen dos opciones. O si le dan clic a calcular espesor, el sistema les va a dar un espesor de la losa, o ustedes pueden establecer un espesor de la losa y ver al final si con ese espesor cumple todas las consideraciones admisibles de diseño, ¿no? Tanto el porcentaje de losas agrietadas, el IRI y el escalonamiento promedio de las losas. En este caso, vamos a calcular el espesor, ¿no? El tipo de borde me tiene esas opciones, ¿no? Si es un borde libre o el borde es una berma, puede ser granular o asfáltica, o puede ser una berma de concreto, o si consideran colocarle una solera. El sobreancho, eso es para carreteras, ¿no? Si le consideran sobreancho, o si son para calles urbanas, no se considera sobreancho en las vías. Las barras de transferencia, pueden o no colocarles barras de transferencia. Entonces, en este ejemplo, vamos a trabajar inicialmente con que no le colocamos barras de transferencia. El IRI, bueno, el drain lateral, no estamos considerando drain lateral, es una calle en una ciudad, ¿no? En la ciudad de Lima. El IRI inicial, vamos a poner ese valor de 2 metros por kilómetro. Y acá al lado derecho establecemos los umbrales máximos admisibles de diseño. Entonces, bueno, de acuerdo a la importancia de la vía y al tráfico, nosotros establecemos el porcentaje de losas agrietadas máximas permitidas al final de la vida útil del pavimento. Así, para este ejemplo vamos a trabajar con 10% del porcentaje máximo de losas agrietadas, el IRI final de 4, en algunos reglamentos se establecen como 3.5. Vamos a trabajar acá 4 metros por kilómetro, el escalonamiento promedio 5 milímetros y el nivel de confiabilidad 95%. Es un nivel
muy alto. El tráfico. Pasamos ahora al tráfico. El sistema, el método, mejor dicho, o el software configurado viene para tráfico según el ASI 330 o para el tráfico según la clasificación de la norma americana, la Federal Highway, o la configurada por el Street Pay. Entonces, si trabajamos con el Street Pay, a su vez el grupo de tráfico puede ser el residencial, vía colectora, menor arterial o mayor arterial. Establecemos una vía, por ejemplo, colectora, ¿no? De acuerdo a los tipos de vehículos predominantes que pasan por esa vía. La tasa de crecimiento, igual establecida en el diseño, vamos a ponerle 3%, y los ejes equivalentes. En este ejercicio que estábamos trabajando en la mañana, tenía unos ejes equivalentes estimados de 30.700.000 ejes equivalentes, una vía importante. Pasemos ahora a los datos de concreto. Podemos establecer acá si utilizamos o no utilizamos fibra. Entonces vamos a poner inicialmente que no consideramos fibra estructural. El concreto, el valor que tengo que ingresar acá es el valor a la flexotracción. Pero como el valor de flexotracción es un poco difícil de medir en laboratorio, tiene una relación, una correlación con los esfuerzos a compresión del concreto. Pero el valor que tenemos que trabajar es la flexotracción. Entonces, 4.6 megapascales más o menos son 350 kilos por centímetro cuadrado. Y con 4.6 megapascales a los 90 días es 5.43 megapascales. La confiabilidad del concreto es 80%, el coeficiente de dilatación térmica es 10 grados sobre grados centígrados, la retracción del hormigón a los 365 días es medio, son valores por defecto, contenido de aire 3% y la relación agua-cemento 0.45. Para el suelo, miren, acá se pueden establecer varias capas. Desde la subrasante se puede poner subbase, base, distintas categorías de carpetas o sí, de carpetas de bases granulares. Entonces acá le vamos a poner una subrasante que tiene un módulo resiliente de 103 megapascales. 103 megapascales, a ver, más o menos si lo tengo acá a la mano, porque lo que nosotros tenemos es el CBR, ¿no? El CBR, miren, un 16% de CBR, más o menos. Y la subbase o base, algunos utilizan el término base, otros subbase, cuando va sobre la carpeta rígida. Y tenemos acá, para este ejercicio, un módulo resiliente en invierno de 246 megapascales, que eso aproximadamente es algo de 60% de CBR. Muy bien, el módulo de Poisson para suelos granulares 0.35 y vamos a trabajar con una subbase o base de 20 centímetros. La resistencia a la erosión para este tipo de base es de 4, el coeficiente de fricción pavimento 0.65 y el material fino bajo la malla 200, acá en Lima, podemos establecerlo con 12. Sí. En zonas lluviosas se recomienda bajar este porcentaje de material fino que pasa la malla número 200. El clima establecemos, bueno, para cualquier ciudad genérico y me da 4 tipos de zonas. Si es húmedo heladizo, húmedo no heladizo, seco heladizo, seco no heladizo. Muy bien. Para el Lima es un húmedo no heladizo. El gradiente equivalente de construcción, que es el alabeo,
Para Lima es alrededor de menos 10 grados centígrados. Y ese es el valor que estamos colocando acá. La temperatura media de invierno es de 15 grados, la temperatura media de verano 25 grados, la temperatura de fraguado de hormigón 45 grados, y el número de días al año con precipitaciones es 12 días, el índice de congelamiento en la ciudad de Lima es 0%. Ahora establecemos los resultados. Nosotros acá le hemos pedido en el diseño calcular un espesor. Muy bien, entonces vamos a calcular el espesor. Bien. Acá están las respuestas. Miren, bueno, los datos, 3.700.000 ejes equivalentes, la resistencia del concreto a la flexotracción, el gradiente equivalente de construcción, el tipo de borde. Esos son los valores que ha combinado en invierno y en verano el suelo. Y las respuestas me dicen que el porcentaje de losas agrietadas llega al 10%. Y como nosotros le pusimos 10% como umbral, entonces le da un check. El escalonamiento promedio, 1.14 milímetros, nosotros pusimos 5 milímetros, le da un check. Y el IRI final, a los 20 años, está estableciendo un valor de 3.30 metros por kilómetro. Le establecimos 4, también me da check. Acá, en la figura del lado derecho, vemos de los valores, agrietamientos muy bajos. El más sensible es el agrietamiento longitudinal de abajo hacia arriba de 1.6%. Entonces, el software me da estos resultados y me dice que el espesor de la losa para esas consideraciones debe ser de 155 milímetros, 15 centímetros y medio. Ese es el resultado que me da, porque yo le he pedido que me establezca el espesor. Ahora, miren, veamos acá esas pestañas, aparte de datos, pasamos a agrietamiento. Entonces acá me dice el agrietamiento a lo largo de la vida de diseño del pavimento. Tenemos a los 20 años, el umbral, recuerdan, 10%, y ahí estamos llegando a 10% con 95% de confiabilidad. Y la preponderante, el agrietamiento preponderante es la línea verde, que es la longitudinal como apareció en la imagen. El escalonamiento, un escalonamiento le pusimos como umbral 5 milímetros, y la línea roja es el escalonamiento que se presenta, y la línea negra ya incluye el porcentaje de confiabilidad. El IRI establece, el umbral era de 4, y con la confiabilidad de diseño está siempre debajo del umbral, con lo cual el diseño pasa. La transferencia de carga, miren, ese valor me dice que los valores varían entre invierno y verano, ¿no? Cada año entre 78, más o menos, porcentaje de transferencia de carga en verano, y en invierno 65% de transferencia de carga al inicio, ¿no? Y esto va bajando. Y a los 20 años, más o menos, estamos en invierno en un valor como de 70% de transferencia de carga. Vamos ahora a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a colocar, miren,
bajamos la confiabilidad de diseño y siempre solicitando el cálculo del espesor. Entonces hacemos la corrida. Ha bajado medio milímetro. Estamos ahora en 15 centímetros de espesor de la losa. El porcentaje de losas agrietadas está en 8% por el nivel de confiabilidad. Miren, agrietamiento, ahora baja. Esta curva, la curva negra, está un poco más arriba con el anterior grado de confiabilidad. La transferencia de carga se mantiene. Sí, el ir igual. Muy bien. Ahora vamos a colocar ahora, le vamos a colocar fibra. Vamos a ver qué sucede con la fibra. Solo los otros datos se mantienen, pero le vamos a colocar fibra estructural, que es macrofibra, que puede ser sintética o metálica, pero sí que hay que considerar la resistencia residual y el tipo de método de ensayo, ¿no? El método de ensayo de la fibra. Vamos a trabajar con 1 megapascal y hacemos la corrida. Siempre le estamos pidiendo al sistema el espesor de la losa. Miren, colocándole fibra, hemos bajado de 15 centímetros a 12 centímetros y medio el espesor de la losa. Considerable, bastante considerable la disminución. Estamos hablando de casi un 10% de espesor de la losa. Y el concreto en un pavimento pues es el insumo de mayor incidencia. Tenemos acá en el agrietamiento 9.41, igual estamos bajo el umbral, el escalonamiento bajo, sí. Y acá vemos, vamos a ver los agrietamientos. Tenemos ya diferentes agrietamientos, no solamente el longitudinal, que era el más preponderante, pero ya aparece el agrietamiento en esquina, sí. Y acá vemos, según la imagen, el agrietamiento en esquina 1.8, ¿no? Valor considerable, y el longitudinal también 1.8. Sí. La transferencia de carga se mantiene. Esos valores son invierno-verano. Y ese es el resultado para estas consideraciones. Ahora vamos a quitar fibra, pero vamos a agregar barras de transferencia. Acá vamos a agregar barras de transferencia. Tenemos barras de transferencia, pero no tenemos fibra. Procedemos a calcular el espesor.
y tenemos acá, sube un poco el espesor, pero igual estamos dentro del umbral, 10%, estamos llegando al tope como porcentaje de losas agrietadas, el escalonamiento muy bajo y el IDI también bajo. Y acá en el cuadro de transferencia de carga ven el comportamiento, y acá se es una recta, porque es lo que produce las barras de transferencia. No hay cambio entre invierno y verano. Entonces, acá ustedes pueden analizar varios escenarios que les conviene. Reducir el espesor para o aumentar la vida útil del pavimento, que les conviene si colocan o no colocan barras de transferencia, si colocan o no colocan fibra estructural. O puede, estableciendo un espesor, vamos a suponer acá que yo pongo 150 milímetros de espesor. Yo ahora corrida para verificar. Mucho mejor, el porcentaje de losas agrietadas está bajo, a 5.39%, el escalonamiento también bajo. Vienen acá en lo que es el agrietamiento, bajo, valores bajos, porque tengo un espesor de 15 centímetros. Y esto es sin fibra, pero sí con barras de transferencia. Y acá podemos seguir analizando varios escenarios y de una manera rápida el software me permite tener diferentes resultados. Acá tengo una barra de menú para ver si guardo o abro, o guardo el diseño o abro uno existente. Considero distintos valores de clima. También puedo establecer acá un tráfico por espectro de carga, porque a veces yo no tengo los ejes equivalentes, pero sí tengo el espectro de carga. Entonces yo tengo que, de acuerdo a lo que estoy viendo en la vía, el tipo de vehículos que están pasando, yo poder establecer un espectro de carga particular para cada zona. Esa es otra opción que me da el sistema. Lo puedo poner en inglés o en castellano. Sí. Ese es el software. Es un software gratuito. El primer proyecto se hizo en Guatemala. Ya casi todas las vías en Chile se están construyendo, principalmente las carreteras, las vías de mayor importancia, con esta tecnología. Y así ha sido incluido por el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Y en Ecuador, en Colombia, también se está construyendo con esta metodología. La norma peruana permite para vías urbanas utilizar métodos mecanicistas y tecnologías nuevas que tengan más de 2 años de experiencia en el país de origen. Entonces, acá tranquilamente se puede usar y ya se viene usando, como ven los ejemplos. Tenemos en Trujillo, en Huancayo, en Chiclayo, tenemos en Piura, en muchas partes, ¿no? Y no solamente para carreteras, también tenemos para almacenes, tenemos para estacionamientos. Esas son las opciones que me permite la metodología. Como les digo, quienes deseen el software, por favor se dirigen a los organizadores y por intermedio de ellos me llegan los correos de las personas que deseen adquirir ese software de manera gratuita. Solo tienen que llenar un formulario y obtendrán para el país que ustedes quieran usarlo las consideraciones que deben tener, pero el software es gratuito. Sí, esto es lo que tenía que presentarles. Tenemos unos minutos adicionales para las preguntas. Quedo a disposición de ustedes.
Muchas gracias, ingeniero. Jorge Francisco Enríquez Rojas. Ha sido una muy buena ponencia y demasiado interesante el tema. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta de Carlos Miguel Mendoza Bautista, de Perú, que nos dice, ingeniero, esta nueva técnica TCP, ¿considera qué tipo de solicitaciones en servicio o amplificadas? ¿También considera las cargas de sismo? Las cargas de sismo son cargas horizontales, ¿no? Acá no trabaja el servicio, trabaja la fatiga. Entonces, uno cuando diseña, uno lo que establece son las cargas del tráfico. Y el tráfico lo establece de acuerdo a los vehículos que pasan y de acuerdo a la norma, cada vehículo tiene una categoría y el peso de cada eje. Entonces, esos ejes con esa carga se cargan al sistema de una hoja de cálculo y me establece un espectro de carga. Así se trabaja este diseño. Tenemos una segunda pregunta de Diego Meléndez, de Colombia, que nos dice, en Perú y Colombia aplica el tema de la patente, según la cual se debe pagar un valor por metro cuadrado instalado. De ser así, ¿a qué monto asciende el valor a pagar en cada país? Bien, sí. Esta tecnología, efectivamente, cuando se construye, se tiene que pagar una patente. ¿Y por qué se paga una patente? Porque el desarrollo de todo este conocimiento ha conllevado a una inversión importante. Entonces, ya la patente está registrada en varios países y efectivamente el valor que se paga o la regalía o el royalty que se paga es por metro cuadrado de pavimento construido, no diseñado, construido. Pero cuando se establece el expediente técnico y definen un presupuesto, dentro del presupuesto para la partida de concreto y específicamente en el análisis de precio unitario, se tiene que colocar como un insumo en los materiales el pago de la regalía, la patente, y esto es por metro cuadrado. El valor por metro cuadrado depende del espesor de la losa y depende si va con fibra o sin fibra. Está alrededor de 0,7 a 1,4 dólares por metro cuadrado. Sí, pero esto no lo paga el consultor, lo paga la entidad o el mandante. Eso está dentro del presupuesto. Así está establecido. Los valores son internacionales. Sí, hay unos valores que sí diferencian cuando se construye en Chile, pero en otros países el valor es lo que está establecido en el portal de la empresa. Ok. Tenemos una siguiente pregunta de Paola Vargas, también de Colombia, que nos dice, teniendo en cuenta el sistema integrado de transportes de la ciudad de Bogotá, Transmilenio, ¿es viable ejecutar un método de diseño de pavimentos por medio de la metodología TCP? Por supuesto, claro. Claro que sí. Claro. No habría ningún problema. Sí, claro. Si la señorita tiene más preguntas o mayor detalle sobre la misma, me puede escribir o por intermedio de los organizadores establecer más detalle de su pregunta para poder responder de mejor manera. Pero sí, no hay ningún problema. En cualquier país, para cualquier condición. Ok, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta de Alfonso Aro, de Perú, que nos dice, ¿qué consideraciones se deben tener en las juntas de fin de jornada? ¿Qué espesor debe tener la junta
los pasadores, cómo deben colocarse, otras consideraciones a tener en cuenta. Sí, bien. Seguro y espero, si no, en esta presentación los organizadores pueden programar una charla para este público con las empresas que venden los equipos para que vean los tipos de cortadoras que se utilizan para las losas. Una soft cut que primero se utiliza cuando uno quiere ayudar a formar la junta, que es a las 2 horas más o menos de que se ha vaciado el pavimento, cuando ya está lo suficiente, un poco armado, pero suficiente para que pase la cortadora y con eso ayudar a que se relaje el concreto, ¿no? Y luego se utiliza la cortadora de agua. Al final uno busca que el espesor de la junta puede ser utilizando discos de 2 centímetros y medio, 2 milímetros y medio, más o menos a 3 milímetros. Luego de la pasada con la cortadora de agua, podemos llegar a tener no más de 6 milímetros de espesor. Pero ese es hasta la tercera parte más o menos del espesor de la losa. Lo que va abajo ya es una junta, es un agrietamiento de aproximadamente 1 milímetro, porque ese es el espesor que se logra abrir de acuerdo al tamaño de la losa. El concreto más o menos se contrae alrededor de 0.7 milímetros por metro. Entonces, de acuerdo al distanciamiento entre las juntas, el agrietamiento que se forma, o la junta que se forma debajo del corte de losa, es alrededor de 1 milímetro. Sí. Y las barras de transferencia solo se utilizan, bueno, si así lo establecemos en el diseño, solo se utiliza para las juntas de construcción. Son barras lisas, de acuerdo al diseño. Para cada diseño tiene unas consideraciones especiales. Y las barras corrugadas para las juntas transversales. Para las juntas, perdón, longitudinales. Son barras corrugadas más espaciadas. Ok, ingeniero. Una siguiente pregunta de Henry, de Perú, nos dice: ingeniero, ¿el programa mostrado se puede aplicar en pavimentos flexibles? No. Es solo para pavimentos de concreto, pavimentos rígidos. Así es. Ya. Tenemos una siguiente pregunta de Cristian Cruces, también de Perú, que nos dice: ingeniero, ¿existirán algunos casos en la cual sería mejor implementar un pavimento de asfalto en vez que la de concreto? Sí, claro. O sea, tienen que hacer el análisis de costos para cada caso, porque puede influir la disponibilidad de los insumos, tanto, por ejemplo, del asfalto o del cemento, ¿no? De acuerdo a la envergadura de la obra, si es más conveniente, pues, montar una pequeña planta de concreto, o también la disponibilidad de los agregados. Entonces, si no hay mucha disponibilidad de agregados, entonces se hace más difícil para un pavimento flexible, porque tiene que poner 2 capas, tanto de subbase como de base, para lograr las especificaciones de diseño. Pero igual, o sea, es hacer los diseños y las 2 opciones, tanto de asfalto como la de concreto, tienen que ser definidas de acuerdo a la disponibilidad de los insumos para poder determinar el precio y ver cuál metodología es más conveniente. Sin embargo, el análisis no solamente se tiene que basar en un análisis costo inicial, sino que se tiene que basar también en un análisis de toda la vía de diseño del pavimento, porque una vía de asfalto tiene sus mantenimientos periódicos o rutinarios más seguidos, y esto hace que encarezca la obra. Pero igual tienen que definir esto en el expediente técnico, ¿no? O en el análisis de preinversión. Ok, ingeniero.
Una siguiente pregunta tenemos de Eduardo, de Colombia, que nos dice, ingeniero, ¿el eje equivalente usado para el diseño de pavimentos es el de 8.2 o es el de 13 toneladas? No, el KIP es de 8.2, ¿no? Pero igual acá lo que utilizan está establecido cuando tú determinas los tipos de vehículos que van a usar, entonces en la norma te establece cuánto pesa cada eje, sea dependiendo del tipo de vehículo y de los ejes, si tienes eje simple, eje tándem o eje tridem. Entonces, con ese cálculo, tú puedes establecer los ejes equivalentes. Ok, ingeniero. Si hubiera alguna otra pregunta más, les invito a los participantes de la sala del Zoom a encender sus micros y realizar su pregunta, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Mediante este software, ¿hasta qué ancho máximo de calzada puedo diseñar? Ya, el software no tiene como input el ancho de calzada. El ancho de calzada se establece de acuerdo al diseño geométrico. Entonces, vamos a suponer que tenemos una calzada de 7 metros. Entonces, 7 metros entre 2, 350, ¿no? Un carril de ida puede ser el que va a la derecha y el de la izquierda el carril de regreso. Ya, de esos 350, la mitad es 1,75 m. Entonces, el ancho queda establecido en 1,75 m. Si la losa, la calzada es de 7,20 m por geometría, entonces tendríamos como ancho de losa 1,80 m. Eso lo establece el diseño geométrico. No es un input en el software. Bueno, Javier Caño en el chat del Zoom pregunta, en la ciudad de Bogotá y algunas vías nacionales en Colombia, las losas de concreto presentan escalonamientos que hace que sea difícil el tránsito de los vehículos. ¿Cómo se podría solucionar este inconveniente y a qué se debe este escalonamiento? Ya, bueno, si hay procedimientos para corregir esos escalonamientos. Claro, máquinas que permiten fresar las vías, ¿no? Hacer unas ranuras que te permiten, pues, milímetros bajar y lograr, pero son costosos estos procedimientos. De acuerdo a la importancia de la vía, se puede usar y evaluar qué conviene, ¿no? O rehacer la vía o hacer ese procedimiento de rehabilitación, de acuerdo al estado actual de la vía. Sí. ¿Y a qué se debe? Pues a la pérdida de finos, ¿no? A segregación del agregado que está en la subbase. Cuando hay mucha lluvia, pues, y las juntas son muy abiertas, entonces cuando pasan los vehículos, entra el agua, hace presión y hace que el agua salga con los finos. Por eso que nosotros establecemos en zonas no muy lluviosas controlar los agregados con un tamaño, con un porcentaje máximo de no más de 8% para los finos que pasan la malla 200. Pero en otras zonas muy lluviosas se puede poner un geotextil, ¿sí? Pero es básicamente eso, ¿no? La pérdida de los finos. En vista que ya no hay más preguntas, cerramos ronda de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Ha quedado todo claro. Finalmente, me gustaría que dé algunas palabras finales para así cerrar esta gran ponencia. Sí, agradecerle nuevamente a los asistentes el interés por esta tecnología, por estos conocimientos. Nosotros queremos seguir difundiendo esto porque agrega valor a la sociedad, a cada una de las sociedades donde nosotros vivimos. Entonces es importante seguir difundiendo, seguir aplicando esta metodología.
agrega valor, pues se reduce costos o aumenta la vida útil de un pavimento. Y eso es lo que queremos. Está disponible para todos. Les digo, el software es gratuito. Escríbame por intermedio de los organizadores para poder establecer y poder darles el software de manera gratuita. El software es gratis. Tienen que llenar un formato y de ahí se establece el uso del software por 6 meses, pero que es renovable, ¿no? El registro es cada 6 meses, pero renovable, totalmente gratuito. Sí. Agradecerle también a los organizadores esta charla, como los temas que también se van a dictar a continuación y en los días siguientes. Es importante para nosotros que estamos en este negocio, tanto para los que ya ejercemos, ya sea la ejecución de obras o consultoría, como también para los estudiantes, porque como estudiante uno tiene que ver por dónde van las necesidades del mercado. Es decir, yo tengo que especializarme o empezar a adentrarme a servicios o a facilidades que tengan gran demanda. Entonces, en nuestros países, pues las carreteras son muy eficientes. Hay un gran déficit de infraestructura vial en nuestros países. Y las que hay están muy deterioradas. Entonces, hay mercado, hay oportunidades, pero es importante estar actualizados y esto permite a todos seguir siendo competitivos. La oportunidad hay, ¿no? Hay muchísima y yo les invito a que sigan instruyéndose, que sigan adentrándose en esta tecnología. Estamos disponibles para todos ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Jorge Francisco Enrique Rojas por esta gran ponencia, a la familia de SBIAL y a ASI por su gran trabajo y a todos los asistentes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de ambas agrupaciones, tanto de Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Damos por finalizada esta exposición y los invitamos a esperar la siguiente ponencia a cargo del ingeniero Mario Becerra Salas, quien nos hablará sobre innovación en la construcción de pavimentos de concreto. Invoco a nuestros participantes de la sala de Zoom a permanecer en ella y a nuestros participantes de Facebook se rotará un nuevo link debido a que el actual se cortará. Buenas tardes.